Pero si es él, obsérvalo bien. Bueno, de la cara sí se parece mucho, pero Jaimito el cartero no usa esa clase de ropa. Porque se cambió de ropa, pero no se cambió de cara. Posiblemente todavía te acuerdes de aquel adorable anciano de cabellos grises, anteojos y bigote que aparecía en los programas de Chespirito. Como olvidar al famoso Jaimito, el cariñoso cartero del Chavo del Ocho. Su personaje se caracterizó por ser un gran defensor y cuidador del ocurrente y travieso Chavo, quien muchas veces no era muy bien tratado por las demás personas en la vecindad. Actualmente, son millones de adultos los que recuerdan la famosa frase que caracterizaba al personaje de Jaimito el cartero: es que quiero evitar la fatiga. Y así fue, porque el capo cómico dio todo por su profesión hasta sus últimos días. El Chato Padilla era un gran amigo de sus colegas y también era muy profesional. Lograba aprenderse el guión de una pasada y nunca llegaba tarde, pero una oportunidad sería la excepción. Mientras estaba grabando un sketch de Chespirito, en un intermedio, Padilla decidió ir hacia su camerino para descansar. Gómez Bolaños, quien personificó al famoso Chavo del Ocho, esperaba al Chato que volviera para mostrarle algo y continuar con la grabación. Le quería demostrar que podía saltar desde el quinto escalón, tal cual lo hacía Padilla, pero este estaba retrasado y no bajaba. Bolaños dejó pasar unos minutos más, dándole el espacio y el tiempo para que Padilla, quien era su gran amigo, se refrescara y descansara, pero en un momento se dio cuenta que algo podría estar mal. Resultaba rara la ausencia por tanto tiempo. Así fue como, sin vacilar mucho más, se dirigió hacia el camerino de Padilla para chequear que realmente estuviera todo bien, pero al llegar golpeó la puerta y nadie la abrió. Bolaños entró y se encontró con una realidad que jamás pensó y de la que nunca más se olvidaría. Así es, algo terrible acababa de ocurrir, pero para entender mejor lo que ocurrió y la historia de este entrañable cartero, debemos subirnos a la máquina del tiempo. Sí, como diría su jefe y compañero de elenco, síganme los buenos, para conocer qué fue lo que sucedió durante aquella época. Raúl Padilla Mendoza nació el 17 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León, México. Toda su familia pertenecía al ámbito artístico, por lo que su carrera actoral comenzó a muy temprana edad y no por elección. El pequeño nació en plena gira, ya que la carpa era itinerante. Eso significa que la compañía de teatro de repertorio se presentaba durante varios días en una localidad y luego partía hacia otra, llevando las obras de un lado a otro. A veces sus recorridos duraban meses y era común que ocurrieran nacimientos en estos lapsos con el fin de incorporarlo en la compañía teatral de su padre, Juan Bautista Padilla. El pequeño Raúl fue forzado a tomar clases de actuación a sus 4 años. Las primeras clases las recibió en una carpa, ya que en la década del 20, y como ya te adelanté, su familia recorría el país en un teatro ambulante que era muy popular para la época. La compañía de Padilla se llamaba Aurora y ahí trabajaba toda la familia, tanto el pequeño Raúl como sus 4 hermanos. Si bien el hecho de la actuación fue impuesto y nunca fue algo que lo llenara de orgullo, Padilla sí era un agradecido de la formación que había recibido, dado que su vida se centraba en el teatro. Su infancia no fue igual a la de muchos niños de su edad. Por otro lado, la obsesión de su padre de que el pequeño se luciera en otras ciudades lo llevó a desarrollar una falta de pertenencia a un lugar. No contaba con lugar fijo al cual volviese cada tanto, y eso para un niño es muy importante. Esa falta de un hogar tangible fue una marca que llevó consigo durante toda su vida, pero todo lo que parecía que la familia le había quitado de vivir, se lo estaba dando por otro lado y a largo plazo, en formación, y eso lo terminaría posicionando como un gran actor. El debut oficial de Raúl Padilla fue en el Teatro Principal de la Ciudad de México en el año 1926, de la mano de una exitosa comedia. Fue tan novedoso el formato y la aceptación del público que la obra se llevó a cabo durante 2 años. Hasta 1928. Su llegada a las telenovelas en la década del 60 significó un salto en su carrera. Si bien continuó entre telones y escenarios, el incursionar en este nuevo formato le fue despejando su ascenso a la fama. Entre las primeras que contaron con su presencia fueron México 1900 y Juan José, ambas emitidas en 1964. También estuvo en El Usurpador, el corrido de Lupe Reyes. 2 años más tarde, fue citado para formar parte del elenco de la novela La Dueña sin Descanso. A Raúl Padilla se dedicó a componer personajes y a trabajar duro. Sin embargo, en los melodramas no estaba su lugar e incluso tampoco lo fue en la pantalla grande. Con algunas películas que terminó realizando dramas no estaba su lugar e incluso tampoco lo fue en la pantalla grande. Con algunas películas que terminó realizando como Caballo Prieto Azabache, donde le tocó personificar al mismísimo Pancho Villa. Si bien se dedicaba a la actuación desde apenas un caminante y era muy profesional, en realidad no se lucía en este tipo de géneros teatrales. Su mayor esplendor lo lograba en la comedia y en ese lugar se lo podía ver mejor parado, más seguro, más suelto, más Padilla que en ningún otro lado, y esa oportunidad no tardaría en llegar. Para mediados de los años 70, el Chato Padilla, como lo llamaban, hizo su aparición en el Gran Circo de Capulina,
programa en el que interpretaría varios personajes. Cada paso en la actuación lo acercaba más al lugar desde el cual hoy se lo recuerda. En 1978 fue convocado para participar junto al elenco de Chespirito en la película El Chanfle. De un momento para otro su carrera se posicionó en el lugar correcto y ahora solo restaba disfrutar del éxito en puerta. Fue en esa película en la que tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón, y también junto a Carlos Villagrán, quien personificaba a Kiko en La vecindad del Chavo. En el momento en que el Chato Padilla se incorporaba a la vecindad, coincidió justo con el retiro del proyecto de Kiko y Don Ramón, pero eso no significó el fin de una relación, sino todo lo contrario. Raúl Padilla siempre se caracterizó por llevar una buena relación con todos sus compañeros de trabajo gracias al haberse cruzado en el camino con Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Su vida cambió por completo según se dice. En 1979 en un sketch El Chapulín Colorado, Bolaños y Padilla trabajaron juntos por primera vez. Ese sería el punto de partida de una gran amistad y también de una etapa en la que trabajarían juntos para diferentes proyectos televisivos. Chespirito sentía un gran placer de trabajar con él, ya que era muy profesional. Raúl se aprendía las letras como muy pocos y rara vez se repetían las escenas. El hecho de haber actuado desde tan temprana edad volvió a Chato Padilla una persona disciplinada y muy hábil para fechas y datos importantes. Todos los compañeros de Padilla tienen un buen recuerdo de él. Era el primero en llegar a las grabaciones y siempre estaba en la búsqueda de enriquecer su personaje. Así fue como la peluca blanca y el pañuelo rojo en el bolsillo fueron aportes del Chato para su personaje Jaimito. De esta manera nació el tan querido Jaimito, el cartero, un cariñoso abuelo con su cabellera blanca, un hombre sabio que merodeaba con una bicicleta a cuestas luchando contra la fatiga. Pero al poco tiempo, a mediados de 1980, Raúl dejó el personaje por un corto periodo de tiempo y se sumó al elenco del programa de comedia Al Mundo de Luis de Alba. Ahí estuvo otros años, hasta que finalmente, en 1982 regresó a su papel en La vecindad. Ahora sí, Padilla se mantuvo hasta el final de la serie, cuando en 1992 y Bolaños decidió dar por finalizado su proyecto por los bajos niveles de audiencia. El personaje de Jaime despertaba ternura. Existen escenas en las que el cartero interactuó con el Chavo que le llegó muy profundo a toda la audiencia. En una ocasión, el Chavo le preguntó a Jaimito si sabía dónde vivía Santa Claus y el cartero respondió que vivía en Tangamandapio, en una montaña que hay al lado del municipio. Es una montaña muy alta, y arriba tiene una casita blanca bonita, con sus tejas rojas, dijo el actor encarnado en Jaimito. Tangamandapio era su pueblo natal y acababa de inmortalizarlo en un sketch con su voz emocionada. En esa escena se los podía ver como un abuelo contándole historias a su nieto y eso marcó la diferencia del personaje. En contrapartida, ese lado tierno, Jaimito el cartero tenía su lado simpático y pícaro, ese costado cómico que siempre lo caracterizó. Una vez que finalizaron las grabaciones de El Chavo del Ocho, Padilla continuó trabajando junto a Gómez Bolaños. Interpretó al licenciado Raúl Morales en Los Caquitos. También personificó a otros papeles en especiales de Chespirito, tales como El Chanfle 2 de Don Ratón y Don Ratero y Charrito. Pese a haber vivido una infancia difícil y de la que muchas veces criticó las formas en que su padre lo hizo parte del mundo del teatro, Padilla siempre luchó para ser feliz y puso a sus seres queridos como prioridad. Se quitaba el sombrero cada vez que tenía que emitir algún mensaje acerca de su familia, que había formado con tanto amor y dedicación. Su primer gran amor y primera esposa fue la reconocida diva de oro Magda Guzmán. Con ella tuvieron su primer hijo, a Rafael Padilla, pero Magda no sería su compañera para toda la vida. En 1944 se casó con Aurelia Carmen González Inclán, una famosa actriz cuyo nombre artístico era Lili Inclán. Este matrimonio duró hasta que la muerte los separó. Si quieres saber más, no olvides suscribirte, compartir y darle like.